Tal como están, les saludo con mucho afecto. Pues el día de hoy vamos a tener la clase y vamos a trabajar sobre este tema que se llama pues los principios pedagógicos de la educación. Yo en algunas ocasiones les he comentado que eh, la presente administración está haciendo eh, cambios, ¿no? A nivel educativo, pero le falta uno, que es la parte pedagógico curricular. Entonces, ahorita la educación en México sigue trabajando con la propuesta del sexenio pasado y entonces, bueno, ustedes como futuras licenciadas en pedagogía, pues la intención es que puedan tener conocimiento de lo que ahorita es lo que está trabajando. En tanto salen los nuevos lineamientos o las nuevas propuestas de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y entonces para ello pues vamos a empezar la presentación del día de hoy con los 14 principios pedagógicos que son referentes y guía para la educación básica y la manera y la forma en que los profesores pueden lograr aprendizajes en los estudiantes para la vida y bueno, disciplinares, ¿no? Eh, y bueno, con esto empezamos con los principios pedagógicos y el primero nos habla de poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. ¿Qué quiere decir poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo? Bueno, pues es darle las herramientas y los elementos que les va a permitir eh, estar disponibles para los retos del siglo XXI en este caso, ¿no? Para su vida, aprendizajes como una ayuda para el desarrollo de potencialidades que le van a permitir salir adelante ante cualquier situación que se le presente. Sé que soy un poco rollero y hasta un poco soñador, sin embargo no es imposible, ¿no? No es imposible y cuando realmente nosotros ponemos el estudiante, ¿verdad? Y su aprendizaje como centro fundamental para el desarrollo de la acción eh, de intervención didáctica, pues esto cambia, ¿no? Esto tiene que forzosamente cambiar porque todo lo que nosotros propongamos tendrá que estar a favor del desarrollo integral del chico, de la chica, ¿no? Y entonces esto nos va a permitir, pues, evidenciar las competencias y los aprendizajes verdaderos, dice el documento oficial, ¿no? Y que establecido en los programas de estudios, pues se denominan aprendizajes esperados. Entonces, esto es con respecto al primer principio. El segundo principio que tiene que ver con tener en cuenta los saberes previos. David Ausubel, un pedagogo norteamericano, fue el que empezó a promover esta cuestión que decía que los chicos en el salón de clases nunca llegan con el cerebro en blanco, ¿no? Si nosotros cuando terminamos una clase de repente dejamos el pizarrón lleno de cosas, ¿verdad? De apuntes. Entonces cuando llega el siguiente maestro, y no borramos lo que está en el pizarrón, y de repente llega el siguiente maestro a la siguiente clase y se topa con que tiene todo el pizarrón lleno de cosas de la clase anterior, pues el chico inconscientemente sigue conectado con eso, ¿no? Lo mismo pasa con la vida, o sea, si nosotros llegamos y hablamos de democracia, de biodiversidad, de cambio climático, de matemáticas, de español, de formación, ellos traen referentes directos o indirectos de afuera, ¿no? O sea, y esto hace que dependiendo de las circunstancias en la cual las alumnas y los alumnos vivan, pues eso nos deja una diferencia especial en cuanto al logro a los conocimientos que trae, ¿no? De su casa, de la calle, de los medios. Y entonces cuando llegamos y les hablamos nosotros de historias, ¿no? Vinculadas con cualquier área del saber,
Pues él dice, no es cierto, porque Luisito Comunica dijo que no es cierto, ¿no? Porque la Yuya dijo que no es cierto. O sea, esos conocimientos previos de manera informal, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que por un lado nos ayudan, pero por el otro nos permite generar o tener conocimiento del nivel de dominio sobre algún tema por parte de los chicos, pues tiene que ver con un ejercicio que debemos realizar en la clase antes de cada tema, ¿no? Que es el rescate de conocimientos previos, eh, en el cual esto nos va a permitir generar estrategias a medida, ¿verdad? Tomando en cuenta todas las... Bueno, si te toca estar en una escuela donde los grupos son de 50 a 60, pues sí va a ser un poco complicado, pero no es imposible, ¿no? No es imposible. Entonces, ah, ahí nosotros tendríamos que tomar en cuenta algo, generar estrategias inteligentes, ¿verdad? Que nos permita verdaderamente evidenciar el nivel de profundización de los conceptos que traen los chicos, pues para aprovecharlos, ¿no? Para aprovecharlos y poder tener un diseño de estrategias de intervención, que puede ser la clase, que puede ser un, un, un algo momentáneo, pues alguna campaña, ¿no? O algo así, pero que sea, como dije, ¿no? A medida, que sea a medida. El principio 3 habla sobre ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Esto es por parte del maestro, de la maestra, o sea, en este caso ustedes como pedagogas, ¿no? Que no suelten a los chicos, que estén con ellos. No es que les vomiten, perdón la expresión, pero eso es algo que yo utilizo mucho, ¿no? Que de repente estamos acostumbrados a que el profe les vomite a los niños el conocimiento, ¿no? No los deje pensar, ya se los dan digerido incluso, ya no diluido, sino digerido, ¿no? Y entonces, eso no hace que los alumnos empiecen a generar estrategias de medir, sopesar, validar, ¿no? O sea, simplemente es, ya me lo dio, ok, lo anoto en el cuaderno, si bien me va, y yo a su vez lo repito, ¿no? A la hora del examen o a la hora de que me vaya a preguntar el profesor. Entonces, eh, otra cosa importante que tiene que ver con el acompañamiento del aprendizaje también está entre pares, ¿no? Entre alumnos, entre alumnas, cómo se acompañan, cómo se asesoran, porque a veces queremos explicar algo y no nos entienden, y entonces le preguntan al compañero o la compañera, ¿cómo? ¿Tú sí le entendiste? Sí, pues dime. Ah, pues quiere decir esto, y lo utilizan con sus propias formas, con sus propias palabras, y entonces es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Y el tutoreo entre pares, así se denomina eso, permite el logro de mayores éxitos en los aprendizajes esperados. El número 4, el principio número 4 tiene que ver con conocer los intereses de los estudiantes. A veces es un pequeño detalle, un pequeño gran detalle que puede promover, ayudar, o que de plano entorpece el proceso, ¿no? Porque yo puedo diseñar una super clase o un super taller, una super campaña o no sé, pero si no estoy acorde a los intereses del público al que va dirigido, a mis estudiantes, pues no va a pasar de una bonita disertación, ¿no? De una buena expresión este, de mi parte por algún tema, pero que tenga un impacto profundo o efectivo en los chicos, pues no, o sea, entonces aquí la cuestión, la importancia de esto es que lo utilicemos como elementos del diagnóstico, ¿verdad? Previo, cuando empezamos un proyecto, un programa, una clase, un tema, un curso, es pues qué escuchan los chicos, ¿no? ¿Qué música escuchan? ¿Qué ven en la televisión, en el celular, en las redes sociales? ¿A quiénes siguen, ¿no? Y todo esto nos puede ayudar porque de repente, algún influencer, por ejemplo, puede tocar temas que tengan que ver con lo que estamos viendo, ¿no?
Entonces, pero sí eso implica primero hacer la exploración con los estudiantes. Y una vez que lo hayamos hecho, pues la segunda parte es este, utilizar esos recursos para el trabajo con, los, con los estudiantes, para que podamos tener mejores resultados. Y uno de los elementos fundamentales del trabajo, yo recuerdo en la edad del lobo, cuando estaba frente a grupo, ¿no? Que ese era algo que hacía a los primeros meses, semanas del ciclo escolar, o sea, que ven, que escuchan, y eso, por ejemplo, pues yo daba clases de biología y entonces les decía, a ver chicos, vamos a hacer ahora una canción. No, pero si yo no sé música, no sé qué, no, bien fácil, nomás agarren una de las canciones de moda y hagan la letra y hagan la adecuación de la letra con la música y ya, y hacían cosas bien padres, bien interesantes, ¿no? Porque pues, la creatividad es nomás detonarla, es invitarla a nuestro salón de clase y que los chicos puedan soltarse para hacer eso, ¿no? Entonces, de ahí es la necesidad y la importancia de conocer los intereses de los estudiantes. Otro principio tiene que ver con estimular la motivación intrínseca del alumno. Híjole, pues sí es muy fácil decirlo, pero la verdad es que sí es todo un tema, ¿no? Podemos hablar de motivación, todo lo que quiera, pero hay un pedagogo canadiense que se llama Michael Fullan, que él habla de que sí, o sea, la motivación intrínseca es importantísima y buenísima, ¿no? Pero tenemos que partir de lo exterior, sin abusar, ¿no? Hay motivación interna y motivación externa. Y la motivación externa son los premios o los castigos que podemos tener en torno a una acción, a una actividad. Entonces es bien común de que cuando estamos en la primaria, ¿no? Y si pasas año te compro el juego que quieres o el celular, ahora la computadora o antes era la bicicleta o la muñeca, ¿no? Y ahí estabas, tú te apurabas y echabas ganas y todo. Y cuando terminaba el ciclo escolar, pues de repente te decía papá o mamá, ¿sabes qué? Pues no hay lana, mano, no te lo puedo comprar. Ahí entra un asunto de descontento, ¿verdad? Y de frustración, porque entonces, ¿para qué estudio? Pues de todas maneras, ni me compran nada, o sea, no, o de repente también es muy común y en niveles de licenciatura y posgrado, ¿no? Que van tras el número y que es que yo soy de 10 pues sí, pero pues no lo aprendí, o sea, no lograste el objetivo. Entonces, y te lo demuestro y se deprimen y entran en rollos súper gruesos este, que, que, que traen, por su culpa estoy yendo al psicoterapeuta. No, espérate. O sea, es que tu motivación es netamente externa, ¿no? No hay esa parte del disfrute del proceso, de, bueno, ok, híjole, este tema estuvo cañón y me hizo sufrir el canijo maestro, ¿verdad? Pero Miranda, pero bueno, lo disfruté, aprendí. Y ese 7 o ese 8 o ese 9 que saqué me lo gané. Y lo disfruto. Digo, ojalá lleguemos a esos niveles, ¿no? Yo recuerdo que, eh, bueno, mi hija, tengo una hija que ahorita ya es una adulta, ¿no? Pero cuando estaba en la primaria estaba en una escuela no convencional, ¿verdad? Y de repente llegaba la maestra el día, eh, un día de la semana y llegaba y decía, bueno chicos, hemos trabajado tan bien toda la semana que de premio les voy a dejar una tarea. Todo el grupo brincaba y se alegraba. Porque yo lo vi, cuando yo lo vi, yo me quedé, cabrón, ¿a dónde traje a mi hija, no? Pero la verdad es que era muy importante, muy interesante la forma y las estrategias que utilizaban en esa escuela, donde una tarea, un examen, era un premio, ¿no? Era un premio, porque era también para el alumno, para la alumna, como ese reto de poder probarse y de probar y de poder poner en juego pues lo aprendido, ¿no? Lo aprendido en la escuela. Entonces, hay que saber motivarlos a los chicos con retos. ¿No puedes? Ah, ok, no, si no puedes, no hay problema. Entonces, vamos a ver quién puede, quién quiere, ¿no? O sea, yo pensé que sí podías, yo pensé que eras como capaz de hacerlo, pero pues si tú dices que no, pues bueno, vamos a buscar.
Y entonces eso picar, ¿no? Picar el amor propio y decir, no, 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 sí puedo. A mí me pasó también cuando era maestro frente a grupo, ¿no? Con el más desastroso del grupo, lo puse de responsable de un equipo, le di una tarea y no, profe, le digo, no puedes, si no puedes busco a otro, ¿eh? O sea, no hay problema. No, sí puedo. A ver, pues, órale, a ver, tienes que hacer esto y esto y esto. Y sorprendentemente fue el mejor trabajo de la clase, ¿no? Con su equipo, con su equipo. Entonces es enamorarlos, aplicar esta cuestión de que vean que sí funciona lo que están aprendiendo, que hay una coherencia entre el salón de clase y la vida cotidiana, eso motiva bastante. Y saben, ¿no? Ay, ya tengo mañana clase con la maestra Julisa, con la maestra María, con la maestra Marta. Entonces, ahí estoy puntualazo y no, no me la salto, ¿no? No me la salto porque existe, porque sé que con la maestra, con el maestro, yo tengo esa posibilidad de aprender y de seguir adelante. Y son dos elementos fundamentales, la autoestima y el autoconcepto. O sea, sé que puedo y sé que lo que puedo hacer, lo puedo hacer en la vida cotidiana, ¿no? Ok, el principio número 6. El principio número 6 dice reconocer la naturaleza social del conocimiento. Y aquí es aprender a trabajar colaborativamente, más allá del equipo, ¿ok? Porque además, pues el trabajo en equipo es súper interesante, ¿no? Este, a lo largo de la historia, el trabajo de equipo se ha pensado que es, hacemos un equipo, nos repartimos el trabajo y no nos volvemos a ver hasta el día de la presentación, ¿verdad? Y cada quien llega con su memoria USB, con su pedazo de presentación, o en el peor de los casos, si es un equipo de 5, ¿verdad? Pues uno es el que investiga, otro es el que sistematiza la información, otro es el que hace la tarea, otro es el que compra los materiales y el otro nomás se dedica a echarles porras, ¿no? Entonces, pues no, o sea, tenemos que cambiar eso, ¿no? Más allá del trabajo en equipo realmente como es, que es que, pues sí, nos repartimos el trabajo, pero nos vemos antes para socializarlo, para que todos sepan y encuentren esa conexión de vinculación entre lo que hizo uno y el otro, y a partir de eso, pues todos crecemos, todos sabemos más. Y la otra es, bueno, el trabajo eh, en grupo, cuando hacemos una actividad con todo el salón de clase, entonces o con toda la escuela, ¿no? Tener la certeza de que pues hay un vínculo y además buscar ese vínculo entre el salón, entre el libro, entre el programa de estudios y la vida cotidiana, ¿no? Una frase que a mí me gusta mucho es la de cooperar en vez de competir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, muchos años hemos vivido con el que es el mejor, compite, lucha, pero si no lo logras te frustras y entonces puedes tirar la toalla y no continuar. Entonces cooperar es, ok, doy lo mejor de mí, en todo momento doy lo mejor de mí, nada más que eh, todos crecemos, ¿no? Todos vamos aprendiendo y todos somos mejores, ¿no? Ah, el séptimo principio tiene que ver con propiciar el aprendizaje situado. Eh, el aprendizaje situado tiene que ver con la realidad del estudiante, con su vida cotidiana, con su cultura, ¿no? Este, no es lo mismo un ejercicio de aprendizaje situado en el norte del país, ¿verdad? Que en el centro o en el sur. O sea, esto son contextos totalmente diferentes. Es la posibilidad de poder tomar en cuenta esos recursos culturales con los que viven, ¿no? El chico, y que pueden ayudarnos a desatar aprendizajes y que nos puede permitir este, eh, eh, poner en movimiento la vinculación del aprendizaje en el salón de clase, del programa de estudios, con su vida cotidiana, con su contexto, ¿verdad? El número 8 es relación, evaluación, o sea, es básicamente es establecer el vínculo entre el proceso evaluativo
y el proceso de diseño de planeamiento didáctico del aprendizaje. O sea, a veces hacemos, híjole, me ha tocado ver mucho, ¿no? Que diseñan sus planeamientos didácticos, ponen el aprendizaje esperado, realizan todas las actividades para el logro del aprendizaje y entonces cuando llegan al punto de la evaluación solamente evidencian los productos, ¿no? Entrega puntual, que estén bonitos, que no sé, básicamente, que si trabajaron colaborativamente, que si pidieron apoyo con otros compañeros, pero los aprendizajes esperados ya quedaron nada más en el documento, quedaron ahí anotados en el planeamiento didáctico y ¿no? No se vuelven a tocar ni se evalúan. Y entonces cuando un chavo, cuando llegas a hacer eso, entonces vas más allá de la memorización, ves el proceso completo, evidencia las competencias que pudieras lograr, eh, y te das cuenta que para el momento de la evaluación hay 4 variables importantes, ¿no? O sea, primero las situaciones didácticas, lo que tú planteas para el logro de los aprendizajes esperados, ¿verdad? La parte de las actividades del estudiante, ¿no? O sea, cómo, lo que digo, ese vínculo de las acciones, las actividades para poder lograr los contenidos propios del programa de estudio te van a permitir ver el aterrizaje del aprendizaje esperado. Y por último, ya, pero eso es bueno, durante y al final, la reflexión de tu práctica educativa, ¿no? Eh, si hiciste de menos, si hiciste de más, si minusvalidaste las capacidades de los alumnos o las sobrevaloraste o hiciste exactamente el nivel de aprendizaje cognitivo de los chicos, de desarrollo cognitivo de los chicos. Todo eso te permite realmente, primero, no ver el planeamiento didáctico o la planeación del aprendizaje como un mero requisito administrativo, ¿no? Porque eso es lo que ha llegado en muchos compañeros y compañeras, ¿no? O sea, son, bueno, compañeres en un lenguaje inclusivo LGBT, HXJ, no sé qué. Entonces, en ese asunto es cuando tú te das cuenta que, que lo que planificaste realmente valió la pena en términos hasta el momento de la evaluación, ¿verdad? O sea, en otra clase hablaremos sobre planeamiento didáctico. Mientras ahorita sí es necesario tener muy claro que debe haber un vínculo y una relación muy estrecha entre lo que es la planeación y la evaluación. El principio número 9 tiene que ver con modelar el aprendizaje. Esto es que tenga congruencia y consecuencia y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? O sea, y responsabilizarse de lo que se hace. Si yo, por ejemplo, soy maestro de ciencias, ¿no? De biología, y estoy viendo cuestiones de salud, y de repente les digo a los chicos, no, pues miren, fumar es malo, produce cáncer y enfisema pulmonar y hasta bueno, todo lo que sabemos. Y de repente nomás termina la clase, el receso y ves la bola de profes que están fumando ahí. Tampoco hay que satanizarlos, ¿no? Lo que sí hay que hacer es como consumidor de alcohol, de tabaco, de fritangas, porque también hablamos, ¿no? De que la Pepsi y las papitas y todo eso afecta a la salud y le engullimos, pero con singular alegría, ¿no? Entonces lo que sí tenemos que hacer es responsables de lo que hacemos como maestros en nuestra vida, porque los chicos nos pueden ver, ¿no? Entonces decir, ok, sí, yo, esto que lo estoy enseñando es verdad, ¿eh? Es verífico y no hay vuelta de hojas. Y yo asumo las cosas, porque no falta quien te diga, ¿usted fuma, maestra? El otro día fui a unos 15 años, ahí la vi y estaba bien chachalaca. Ok, bueno, sí, yo asumo esa responsabilidad, yo la asumo y sé las consecuencias que eso puede traer a mi vida y no le echo
la culpa ni a Morrison Phillips, o cómo se llama, Morgan Phillips, o cómo se llama, la empresa tabacalera más grande del mundo, ni le echo la culpa a FAMSA, ¿verdad? O a Coca-Cola, ni a Pepsi, no, o sea, eso lo hago por decisión propia, por decisión propia. Y entonces eso hay que aprender también a hacerlo, ¿no? Y otra cosa fundamental para el modelar el aprendizaje es un ejercicio básico para todo profesional de la educación. Y ustedes como pedagogas también. Tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que prepararse, tienen que analizar todos los elementos necesarios para poder hacer propuestas, diseñar excelentes propuestas pedagógicas de trabajo, eh, y tienen que ejecutar, ¿no? Eso es importante, o sea, tienen que hacer todas estas cosas porque un maestro que no lee, ahorita, aunque sea en Kindle, ¿verdad? En electrónico o en PDF, pero hay que estar al día, hay que saber de lo que estamos hablando, hay que ver los avances que existen en términos um, educativos para que nosotros podamos implementar también esa coherencia, ¿no? Una cosa que en lo personal, por ejemplo, pues creo que me ha funcionado es que todo lo que comparto es porque ya lo viví, ¿no? Porque ya lo experimenté. Porque de repente alguien me puede decir, nah, pues de lengua me como un taco, ¿no? No, es básico. Y cuando nosotros hacemos este compartir de mi experiencia intelectual, práctica, actitudinal, ¿no? Pues estoy del otro lado. Entonces, y por último, el modelar el aprendizaje también tiene que ver con pensar que lo que estamos haciendo va a tener una repercusión, un cambio a mediano y largo plazo, no a corto plazo. Eh, Mi experiencia me ha dicho que aún, aún a nivel licenciatura, cuando están los chicos estudiando la licenciatura andan en otro pensamiento, en otro mundo, y al paso del tiempo, ya que egresan y me los encuentro, ves, ¿no? Ves como, híjole, Miranda, he utilizado tus mapas, no sabes cuánto, ¿no? O, ay, Miranda, me acuerdo mucho de las prácticas que hicimos, o sea, es como traer aquí, y esto, bueno, pues me lleva a, al siguiente principio que tiene que ver con valorar el aprendizaje informal. O sea, no nada más los libros tienen la verdad, ¿no? También hay sabiduría popular afuera, ¿no? Que debemos conocer y debemos integrar en el trabajo que realizamos en el aula. Y porque el aprendizaje informal tenemos que verlo como un recurso valiosísimo que tenemos fuera de la escuela, porque eso le da sentido de nuevo a lo que aprende, a su cotidianidad. Es poder tener ese, esa posibilidad de convivir entre lo formal y lo informal, ¿no? Yo decía hace rato, las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Todas estas cosas que ya están ahí, que ya están. Y que si tú te metes ahí a indagar cualquier tema, ahí lo vas a encontrar. Desde el más sublime hasta el más perverso, ¿no? Entonces, saberlo, conocerlo, tenerlo claro, pero sobre todo utilizarlo como pretextos pedagógicos para ayudarle a que el chico pueda afianzar su aprendizaje formal, ¿verdad? Con lo informal. Pero ese es un trabajo que tiene que hacer el profesor o la profesora, o en este caso los pedagogos, ¿no? O sea, deben tener claro qué aplicaciones son las que se están utilizando en este momento, qué posibilidades. Digo, aplicaciones hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Por eso tenemos que ser selectivos también, para ver qué es lo que me funciona para el logro de mis aprendizajes. El principio número 11 nos habla sobre uh, promover la interdisciplina. Híjole, qué trabajo cuesta, ¿eh? Yo soy director en una secundaria técnica y la verdad es que es un rollo que
los profes dejen de ser islas pedagógicas, ¿no? Y ahí ustedes como pedagogas pueden generar programas de capacitación, de intervención interdisciplinaria. Esto es, por ejemplo, en las ciencias naturales, la interdisciplinariedad se ve cuando podemos vincular la biología, la física, la química. En las ciencias sociales, la geografía, la formación cívica ética, la historia. Y ahí, de ahí poder brincarle, de ahí que poder brincarle a la multidisciplinariedad. Esto es, de qué manera el español, las matemática, la formación cívica ética, la historia, la geografía, se pueden vincular entre ellas para el logro de diferentes aprendizajes esperados. Y entonces existe algo que se llama el proyecto educativo, lo vamos a ver en su momento, pues bueno, si trabajo con ustedes la próxima ocasión, en el que haces una revisión individual primero de tu programa de estudios, sacas el aprendizaje esperado y después te vinculas con otros compañeros, con otros profesionales de la educación para diseñar estrategias que nos van a llevar a logros de diferentes aprendizajes con un solo producto de manera multidisciplinaria, ¿no? Y entonces el primer trabajo colegiado que debemos aprender a hacer es el de nosotros con los compañeros, ¿no? Con los profesionales de la educación, ¿no? Para que podamos tener una buena un buen seguimiento, una buena conexión entre aprendizajes vinculados con la vida cotidiana. El principio número 12 nos habla de favorecer la cultura del aprendizaje. Favorecer la cultura del aprendizaje pues tiene que ver con el aprender a aprender, a la autonomía del aprendizaje, a que el estudiante no se quede nada más con lo que le dijo el profe en la clase o con lo que leyó en el libro de texto, ¿no? Es poder accesar a otras cuestiones pero eso no lo aprenden solo, eso tenemos que dárselo nosotros, ¿no? Entonces, cuando los chicos lo aprenden, lo saben hacer, no dependen de una sola fuente del libro de texto, que es un abuso que se hace con el libro de texto. Es un verdadero abuso que hace con el libro de texto, ¿no? A veces lo único que hacemos es transcribir el bendito libro, ¿verdad? Y tienes un cuadernote, pero es una transcripción literal del libro de texto, maldita sea. Eso es increíblemente falto de ética profesional, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace. No todos, pero hay gente que lo hace. Entonces, el trabajo de la cultura del aprendizaje no nada más es yo solo al paso del tiempo, sino también es poder juntarme con otros, poder juntarme con los demás para, para poder hacer ese ejercicio de aprendizaje colaborativo, ¿verdad? De que tengamos la confianza de poder entre estudiantes regularnos a nivel de aprendizajes, ¿no? Responsabilizarnos por mi parte como parte de un todo en la elaboración de un trabajo, ¿okay? Porque si no, pues vamos a seguir trabajando de manera individual y eso pues ya vemos que no lleva a muchas cosas. Es más rico cuando te atreves a hacer un ejercicio de multidisciplinario, como vimos hace rato, ¿no? En el que compartimos saberes, compartimos experiencias y eso es favorecer la cultura del aprendizaje. El principio 13 pues habla de apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. No nada más la parte de la riqueza cultural, sino de varios ámbitos, ¿no? O sea, las preferencias sexuales, bueno, son chicos todavía en la educación básica, no son mayores de edad, pero ya empiezan a dar tendencias en cuanto a, a cuestiones políticas, ¿no? Entonces, poder tener ese elemento que nos lleve al aprecio de las diferentes expresiones. No todo es banda, no todo es reggaetón, ¿no? Sino también hay otras expresiones musicales que de repente les pueden gustar por ahí, ¿no? Les pueden llamar la atención y hacerlos que formen parte de su cultura también, ¿ok?
El principio número 14 y último es usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Aguas, no confundir la parte de la disciplina con la disciplina militar. O sea, no. La disciplina es autorregularse, actitudinal y cognitivamente. ¿Ok? Saber cuándo hablar, saber cuándo callar, respetar a los demás, en fin, tenemos infinidad de cosas, cumplir reglas y normas, ¿no? Respetarnos, respetar a mis profes, mis profas, ¿no? Todo esto es lo que tiene que ver con la parte de la disciplina. Es poder llegar a acuerdos al interior del salón de clase, generar nuestro propio código de actuación, de conducta, así como también las sanciones a las que nos haremos acreedores si no se cumple alguno de los elementos normativos que hemos trabajado y que hemos aceptado de manera colaborativa, ¿no? Esto es, ¿qué pasa si Alberto en plena clase saca su celular sin estar haciendo un ejercicio y hace una llamada? ¿Qué le hacemos a Alberto? Sabemos que no podemos hacer una actuación física porque nos demandan y nos meten al bote, pero sí podemos a lo mejor poner la canasta del castigo, por llamarlo así. Entonces, quien saca su celular para hacer otras cosas que no tenga que ver con la clase, a ver, Alberto, por favor, deposita tu celular en la canasta. Pum. Se deja y todos felices y contentos. ¿No? Entonces, eh, es un constructo diario la disciplina. ¿No? No nada más es que ya me lo dijeron, me hago menso y sigo siendo un hijo de Judas, ¿no? No, 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 espérame. O sea, la cosa es que poco a poco nosotros a través con la cotidianidad, ¿verdad? Con el respeto que debemos tener entre todos y para todos, pues me voy dando cuenta sobre que soy capaz de autorregularme, ¿verdad? Porque respeto las normas, porque respeto las formas en que los demás se conviven, ¿vale? Y bueno, pues para terminar, pues los principios pedagógicos son los que rigen a final de cuentas el quehacer educativo, los que de alguna manera nos han permitido o nos deben dictar el ritmo ante el cual nosotros debemos trabajar y luchar. Y finalmente, eh, es una obligación, es una obligación. Y ustedes como pedagogas, y ahí viene la parte de la tarea, que ahorita la voy a subir, al ratito la voy a subir al Classroom, es, ya hicieron una infografía de los 12 principios, ¿no? Les pedí que hicieran una infografía. Ahora, con este vídeo y con la infografía, van a, por favor, grabarme un comentario sobre cómo estos principios pedagógicos pueden o tienen o deben o lo hacen, ¿no? En su influencia para el desarrollo como pedagogas de ustedes en el marco del trabajo y la educación, ¿no? O sea, que hagan el ejercicio de imaginar, de pensar, de ver hacia dónde podría llevarles conocer como pedagogas estos principios, ¿vale? Y les agradezco su tiempo, su atención y nos vemos la próxima semana. Eh, a partir de mañana ustedes, bueno, esto lo grabo en viernes y hoy sábado, en este caso, ¿verdad? Ya pueden ustedes accesar al Classroom y pueden ver la tarea para la semana que viene. Fuerte abrazo, que estén muy bien, cuídense y todo lo mejor.